Hermano, más de nuestro Señor. Doy gracias al Señor ahora platicando con los hermanos que pueden dar testimonio aquí, ahorita conversando con el hermano Andrés. Me decía algo muy importante también, la necesidad de estar llenos hermanos. La necesidad de andar delante del Señor preparados. ¿Y cómo es que ando preparado delante del Señor? Andando en su llenura, la llenura de ese evangelista. Y tocábamos un poco el tema de verdaderamente cómo ir a esos perdidos si uno también está perdido. ¿Verdad, hermano? Y yo le decía a él que me venía el pasaje a mi hermano de esos exorcistas ambulantes que quisieron ir a unos perdidos, pero ellos también estaban, y no se pudo. Entonces, de verdad que sí necesitamos andar en su llenura, hermanos, en su llenura diariamente. Y también agradezco al Señor, aquí estoy conversando con la hermana Milka, que estábamos aquí hablando. Mi hermana, pues el Señor le usa en algunas áreas, ¿verdad? Desde hace algún tiempo, y me decía cómo en la mañana también el Señor la llevaba en un programa de radio que tiene a hablar del hijo pródigo. Y decimos que estamos en un solo espíritu, ¿verdad? Pero también el Señor les usa mucho a los hermanos en el área de los anexos. Entre la semana van mucho a los anexos a llevar la palabra y hablando de esas ovejas perdidas, cómo es que ahí en esos anexos hay ovejas perdidas también, hermanos. Hay ovejas perdidas, hermanos pero fíjense cómo la misericordia de Cristo sigue enviándoles palabra, sigue enviándoles arrepentimiento, sigue enviándoles Espíritu Santo para que puedan ser plenamente restaurados, ¿verdad? Y por último, una última cosa, estaba también viendo un hermano aquí que al final de esos pasajes, y si es necesario comentarlo, el Señor les dice a esos que son enviados, les dice, oigan, y terminen de leer ese Mateo todo completo, dice, si no los oyeren, ahí es cuando el Señor dice, sacudan el polvo de sus pies. En ese contexto es que lo dice, si no los oyeren, sacudan el polvo, den la vuelta y una palabra muy fuerte, es una palabra fuerte, pero ahí está escrito, hermano. Ahí está escrito, no es que yo lo esté diciendo, dice, en aquel día será más tolerable. Exacto. La situación esta con Sodoma será más tolerable que con este pueblo. Porque, hermanos, se nos ha dado mucho también, ¿verdad? Y eso mucho es su Hijo Jesucristo. Es Cristo. Amén. Solamente quería testificar esto porque me parece que es de bendición, mis hermanos. Vamos a ver, avanzar aquí algunos minutos, 25, 30 minutos. Probablemente no terminemos el bosquejo, pero con la ayuda del Señor vamos a ver cuánto podemos avanzar en el tema 4 de la Cristología. Y recuerden que estamos viendo esa porción, digamos, o mejor dicho, ese aspecto de la Cristología relacionado a Cristo antes de todas las cosas. ¿Sí? Lo recuerdo, Él lo dijo. Yo quiero que vean mi gloria donde yo estoy, ellos también, para que vean mi gloria, esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. A eso es que le podemos denominar como Cristo antes de todas las cosas. Y la semana pasada, en resumen, lo que traté de comunicar con la ayuda del Señor con ustedes es que antes de todas las cosas había una relación plena y eterna entre su Hijo Jesucristo, siendo la delicia del Padre, Cristo la delicia del Padre, y el Padre la delicia de su Hijo Jesucristo. Una relación plena y eterna, hermano. En Colosenses es lo que dice que por medio de Él, que por Él fueron hechas todas las cosas. ¿Sí? Por Él fueron hechas, ¿qué, hermanos?
todas las cosas. Entonces, ¿por qué el Padre creó todo? Por Cristo. ¿Por qué el Padre decidió amar a este mundo? Por Cristo. A partir de ese punto en el cual el Padre es la delicia del Hijo y el Hijo es la delicia del Padre, ese es el punto de apoyo, creo yo, de todas las cosas, hermanos. ¿Alguna vez alguien ha hecho algo por la persona que ama? ¿Me voy a entender, hermanos? ¿O por la persona que aprecia? ¿Alguna vez hemos hecho algo por el amor que le tenemos a nuestros hijos? El amor que le tenemos a nuestros cónyuges, a nuestros familiares, no sé, etcétera. ¿Cuántos hemos hecho algo por ellos? Desde algún tipo de esfuerzo, todos los días. Qué bueno, amén, hermano, amén. Gloria al Señor. Gracias al Señor que es por amor, hermano. Por obligación, hermano. Eso sí es estar viviendo en la plenitud de la deidad, es así, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así sigamos, hermano, porque si no, de veras que si Dios lo permite algún día hablar de esta cuestión del matrimonio y cosas demás, que lo necesitamos, pero gloria a Dios, gloria a Dios. Mire, hermano, la hermana como papá siempre le trae su lonchecito. No, también a nuestros hijos. Mira, ya me lo puso ya. Mi hermana ahorita me vio y me dijo, mire, esto es para... Gloria a Dios. Es el amor de Cristo, hermano, ¿verdad? Es el amor del Señor, es el amor del Señor. Y gracias, hermano. Y no lo hace con carga mi hermana, ¿verdad? Que no, lo hace con amor, con el amor de Cristo los honramos. ¿Sí? Digo que se hace vamos a la iglesia, y ella necesita Y la enseñó. Pero es por amor, ¿verdad? Yo nunca le hemos dicho, hermana, traiga, no, ¿verdad? Es por amor los unos a los otros. Entonces, por amor y por causa de esa figura, de esa persona, sea pues la que apreciamos, amado, hemos hecho bastantes. Algunos han tenido que a veces, por contraer ese matrimonio, tal vez trasladarse o mudarse de una ciudad a otra, otros hasta de un país a otro, por causa de ese amor, ¿no? Dejar de hacer, etcétera. Dice la palabra que en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Entonces todo lo que el Padre ha hecho, todo lo que el Padre hizo, todo fue por causa de su Hijo Jesucristo. Y de esa delicia, de ese deleite que es su Hijo Jesucristo. ¿Sí? El Padre no hizo, hermanos, no hizo todas las cosas por causa del hombre. De hecho, el hombre fue la última cosa que se creó. ¿Sí o no, hermano? Sí. En una ocasión yo escuché una palabra donde el mensaje está orientado a que todo lo que Dios había hecho era por causa de esa creación de el hombre y mujer, y que Dios le había dado todo al hombre. Sin embargo, lo que yo veo es que el hombre fue creado al último, pero Cristo es antes de todas las cosas. Y fue por el amor, por el deleite que el Hijo le da a su Padre, que en Él fueron creadas, que por Él fueron creadas y que para Él fueron creadas. ¿Se fijan? En Él, por Él y ¿qué? Todo, hermano. Entonces quiere decir que el Padre hizo todas las cosas por causa de ese amor y ese deleite que representa a su Hijo Jesucristo para con Él. En los evangelios Él lo dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo ¿qué?
Él es la complacencia del Padre. Amén. Y si en algo el Padre se complace en su pueblo, en nosotros, hermanos, es por causa de Cristo en nosotros. Amén. Es por causa, porque el Padre se complace en su pueblo, hermanos. El Padre sí se complace en su pueblo. Sí ama a su pueblo. Sí ayuda, lo acabamos de ver, sí ayuda, sí socorre a su pueblo. ¿Cuántas cosas, hermanos, el Señor no ha hecho por nosotros? ¿Alguien puede testificar algo que el Señor haya hecho? Todos nosotros. ¿Y sabes por qué lo ha hecho? Por causa de Cristo en tu vida. El Señor te ama por causa de que en ti está el amado. Está quien ama. Está su delicia. En ti radica su delicia. Y por causa de esa delicia es que el Padre verdaderamente favorece a su pueblo. Con un montón de favores y de misericordias que nos ha hecho día con día, hermano. Gracias a Dios por Jesucristo, ¿verdad, hermano? Gracias a Dios por nuestro Señor. Entonces, esto me parece muy importante y lo traía el Señor a mi corazón. Si vemos cielo, tierra, mar, ángeles, creación, etcétera, fue porque el Hijo, como delicia, instó al Padre a crear toda. Y de hecho, el Padre ha ordenado que toda la creación adore a su Hijo Jesucristo. Ahí en el Apocalipsis 5, ahí está, al que está en el trono y al Cordero. Oí decir a todas las cosas. Ahí hay una alabanza de todas las cosas al Cordero de Dios, hermanos. Dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, que decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. A todas las cosas, al que está sentado en el trono, ¿y a quién? Al Cordero. Entonces el Padre ha ordenado y el Padre ha instruido a toda la creación para que rinda honores y reconocimientos a su Hijo Jesucristo. De hecho hay otro pasaje ahí, hermanos, donde se habla del Cordero y dice que Él es digno de tomar el poder, la gloria. No sé si alguien lo sepa. Él es digno, son 7 cosas. Él es digno de tomar el reino, el poder, la gloria, las riquezas, creo que también es. Vamos a buscarlo a ver si alguien lo puede encontrar y lo puede leer. ¿En dónde está el Apocalipsis? Sí, es Apocalipsis 4 o 5, donde yo quisiera que vieran cómo el Padre, 5:12. Desde entonces sí, dice el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Es el que le leí ese y ese es el 12. Sí, miren todo lo que el Padre le ha permitido a su Hijo que sea digno de tomar: poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Amén. O sea, prácticamente todo, hermano. O sea, de hecho, cuando habla del 5 habla de siempre 7, ¿verdad? Habla del número 7 mucho. exactamente. Entonces, yo tenía esto muy fuerte en mi corazón, que todas las cosas fueron creadas en Él, por Él. ¿Y todo para quién, hermanos? Para Él, ¿verdad? Ese es... lo estuvimos leyendo en Colosenses 1, 17 al 20. Y ahí hay un gran misterio que el Padre tiene que seguir revelándonos, ¿verdad, hermanos? Y yo anhelo seguir profundizando. Ahora, vamos a esto primero, porque yo quisiera que continuáramos con esta línea de Cristo antes de todas las cosas. Vamos al libro del Apocalipsis, capítulo 3, porque me parece que no lo puse en los bosquejos. Apocalipsis, capítulo 3, 14. ¿Sí? Ok. Vamos ahí, por favor. Otra cosa que entre semanas estuve meditando, y lo mencionábamos también aquí con el pastor, es cuando se mencionaba que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, ¿verdad? Este curso precisamente tiene ese propósito: palpar al invisible.
mucho tiempo hemos palpado tal vez únicamente a ese Cristo tal vez material, terrenal, a esa forma de Cristo de los evangelios. Sin embargo, esto es un reto un poco más allá, con su ayuda, que ahora entramos a estas áreas que nunca hemos visto, hermano. ¿Sí? Estas son áreas de nuestro Señor relacionadas con lo invisible. O sea, esto es cosa que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, pero que son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Esas cosas que ojo no vio ni oído oyó, hermano. Y precisamente ahí en los evangelios vemos cosas que ojo vieron y oído oyeron, sin menospreciar, ya lo dije muchas veces. Sin embargo, atendiendo a ese llamado que donde yo estoy, quiero que ellos también estén para que vean mi gloria que me has dado antes que el mundo fuese. Vamos a ver esto, hermanos. Cristo como el principio de todas las cosas. Porque en Él, por Él y para Él. Apocalipsis 3:14, miren. Aquí hay una cosa que se debe de ir amplificando con la propia palabra. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén. Si Dios lo permite, vamos a profundizar en el amén de Dios. Pero yo quiero que vean esto. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. De tal forma entonces que vamos a poder afirmar que nuestro Señor Jesucristo es el principio de la creación de Dios. Él es el principio, hermanos. Él mismo lo dice: yo soy el principio y ¿qué? El fin. La alfa y ¿qué? La omega. Estuvo bien hermoso. Repite. ¿Que Cristo es el principio? Sí. Cristo es el principio de la creación de Dios. En Él tuvieron origen todas las cosas. ¿Sí, mis hermanos? Ahora, hermanos, para comprender a Cristo como el principio de la creación de Dios, debemos también ver un poco a Cristo como el verbo de vida. ¿Sí? O sea, fíjense, entonces aquí el Padre no solamente creó todas las cosas con base en ese amor, en esa delicia que es su Hijo para con Él, sino que ahora, a partir de la naturaleza de Cristo y de lo que Él es por naturaleza, es que dará origen a toda la creación. Él es denominado entonces como el principio porque en Él principiaron, hermanos, todas las cosas. Ahora, una cosa aquí, hermano. Todo lo que creó Dios en el principio fue creado con vida. ¿No, mis hermanos? Todo fue creado con vida. ¿Sí? Sí. Todo fue creado con vida. Porque Cristo es la vida. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y ¿qué? La vida. La vida, hermanos, la vida. Tendríamos que entonces indagar, investigar, estudiar un poco en qué consiste la vida. ¿Sí? Tal vez la ciencia nos pueda explicar, aún la ciencia médica, ¿no? Aquí tenemos a la doctora también, pero son temas muy profundos que aún no los agota aún la misma ciencia de la medicina, por ejemplo. Son temas que yo estaba leyendo una vez que no están 100% agotados, sino que muchas veces se van descubriendo cosas nuevas. ¿No es así, doctora? Que a veces se van haciendo nuevos descubrimientos. Y más en el campo, tal vez, a veces también en el de la mente, por ejemplo, de todas estas neuronas, cómo tenemos aquí adentro cosas que se conectan, electricidad y cosas, todo, y
Van surgiendo nuevos estudios, nuevas investigaciones. Y hermano, yo creo que si indagáramos yendo, digamos, de adelante hacia atrás, terminaremos 100% en Cristo la vida. ¿Sí? Yo creo que otro pasaje que nos ayuda mucho aquí también, y en este sí ayúdenme también por favor, pero lo estoy recordando en este momento, dice que Él es el autor de la vida. Está en Hechos 3, cuando Cristo dice que matasteis, Pedro dice, matasteis al autor de la vida. Pero por si alguien no lo ha leído, hermanos, lo tenga por lo menos por ahí la referencia. Es en el discurso de Pedro, Hechos 3. Solo que no recuerdo, tiene que ser Hechos 3 o 4. El 3:15, ¿no? A ver, 3:15, hermano. Al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Sí, gracias, hermano. Miren el 3:15. Y matasteis a qué, hermanos. Al autor de la vida. ¿Y verdad que esa palabra autor está en mayúsculas? Sí. ¿En mayúscula? Sí. ¿Qué es un autor, hermano? Así en lo natural. Un autor. ¿En qué crees? ¿Verdad que así naturalmente la definición más simple, llana, sencilla, es alguien que dio origen a algo? Que inició algo, ¿verdad? El autor. De hecho, también Él es el autor y consumador de la fe, pero ese es otro tema. Yo les voy a comentar algo que... Sí, hermano. Si puedo. Antes de hablar sobre la ciencia, cómo va evolucionando. Eso evoluciona, pero no siempre se permanece. Descubrieron unos neurólogos de que una parte, ellos checan qué parte te hace reír, qué parte te hace triste, y hay una parte que solamente las personas que tienen fe a Jesús se les activa algo, pero nada más las personas que ¿cómo se dice? Que se entregan a Cristo, y ellos no pueden explicar por qué, pero es la fe. Amén. Es algo increíble para ellos. Es la vida de Cristo, ¿no? Seguramente. Yo vi también una vez un documental donde lo hicieron científicamente, o sea, con todas estas cosas que conectan. Sí, Disculpen mi ignorancia en todas estas cosas, pero no sé. Pues total que estaba todo conectado y, por ejemplo, cuando hablamos y pensamos, emiten unas ondas con ese aparato, ¿verdad? Disculpen que no sé explicarlo porque no sé cómo que sea. Pero después hicieron, porque estaban estudiando la famosa, bueno, decían ellos, porque había una parte que creía, otra parte que no, con el don de hablar en otras lenguas. Está ahí en las redes sociales. Entonces, cuando la persona hablaba y se comunicaba en su lenguaje, se emitían ahí en esa pantalla unas ondas que dan a entender que está funcionando, creo yo, el habla, la mente, no sé. Pero cuando la persona empezaron a adorar a Dios, a buscar a Dios, empezó a hablar en otras lenguas, la persona estaba hablando en otras lenguas, pero no se emitía ningún tipo de... No generaba lo que se generaba cuando la persona se comunicaba normalmente. Está en el YouTube, ahí no recuerdo, tal vez lo busque y se los puedo pasar, pero fue un estudio serio, no fue que así, o sea. Yo lo he experimentado. Entonces eso quiere decir que eso viene del Espíritu, ¿no? Eso viene de Cristo y no es algo mental y psicológico, sino que es la vida de Cristo, es el Espíritu Santo, es la vida, hermanos, ¿verdad? Es como si se nos agudizaran los sentidos, pastor, porque cuando ahora esto que yo viví, de que una empleada me tomó dinero de mi cuenta, pero yo en el momento supe que ella estaba haciendo algo mal, como que se me agudizó el discernimiento y supe que ella estaba orando mal. Y sí, me había sacado dinero de mi cuenta. Entonces, cuando ya nos llamaron a hacer la denuncia, a hacer la declaración, yo no podía dejar de hablar de Jesús para que ellas pudieran entender
que yo no hablaba de otra manera. Yo les dije, me decía mi nieta, no hables de Jesús, es que no puedo dejar de hablar de Él, porque yo les tenía que explicar que yo supe que ella estaba haciéndome algo mal. Pero es que cuando estamos conectados con Jesús, ciertamente, como ella está diciendo, yo soy evangelista, ciertamente le dije, se nos acrecenta los sentidos o algo sucede que uno sabe. El discernimiento entre el bien y el mal. Así Amén. es. Entonces a mí, gloria a Dios, mi hermana, gloria al Señor. No pude recuperar. Amén, hermano. Gracias al Señor. Sí, gracias a Dios. Entonces, mis hermanos, bueno, eso me impresionó en aquella ocasión, de que ese estudio ocurrió eso. Ahora, Él es la vida, hablamos del autor, ¿sí? En Él se originó la vida. Porque Él es la vida y dio origen a la vida. ¿Sí? Él es la vida y dio origen. Y el tema de la vida es muy extensa. De hecho, Él es la vida eterna también. Porque Él es el eterno. Y es un tipo de vida que nos ha dado, espiritual, vida eterna. Y también hay una vida que Él quiso manifestar, que es la vida, digamos, esta vida biológica. La creación tiene vida, ¿me voy a entender? Eso nadie jamás lo podrá igualar, hermano. Nunca jamás. Nunca jamás podrá alguien crear algo con vida de la nada. Eso jamás podrá. De hecho, todo lo que aquí está creado, hermano, el hombre llega a crear, es a partir de algo que Dios creó primeramente. Una cabaña, alguien puede decir, bueno, esto lo hizo un arquitecto, sí, pero tuvo que tomar de algo que previamente Dios ya había creado. Dice el 4:11 de Apocalipsis: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Porque tú creaste, ¿qué? Todas las cosas. Y todas las cosas que Él creó, por tu voluntad fueron creadas. Entonces yo lo que quiero que vean, entonces nada más que, hermanos, Él es el autor y el origen de todo tipo de vida. ¿Sí? De todo tipo de vida. Dice que al hombre natural es locura, lo del hombre espiritual, porque ellos no pueden tener las experiencias que a nosotros nos da el tener la intimidad con Dios. Y ellos no pueden entender, y entonces pues les parece locura. Lo del hombre espiritual. Porque ellos no pueden vivir lo que nosotros vivimos. Porque para ellos es locura. Entonces, qué importante es profundizar ahora en lo siguiente, hermanos. Juan, capítulo 1, verso 1 y 2. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 y 2. Juan 1, 1 y 2. Y ahora entramos a otro aspecto de Cristo, que es necesario para terminar de complementar y de captar un poco más esto. Miren lo que dice: en el principio, ¿era quién? El verbo. El verbo. Ese es un atributo, un nombre de Cristo, el verbo, un atributo. ¿Y el verbo qué? Ya lo vimos, hermanos. Ese verbo era su delicia. Y el verbo era con Dios, porque Cristo es antes de todas las cosas. Él es Dios, hermano. Amén. Verso 3. Todas las cosas que por Él fueron. Entonces, y sin Él, salud, nada de lo que ha sido hecho, ¿qué? Fue hecho. Ese verso 3. Todas las cosas por ese verbo de vida, por ese autor de vida, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, si en algo se apoyó el Padre, repito esta última cuestión, para crear todas las cosas, fue en su Hijo Jesucristo, digamos, en su faceta, en su rostro, como verbo de Dios, como verbo de vida.
¿Ok? Todo fue creado en Él, por Él, por Él. Esa naturaleza, hermanos, nadie la posee. Él es la vida. De hecho, Él dijo, nadie me la quita. ¿Yo qué? Yo la pongo. Esa naturaleza nadie la puede tomar, nadie la puede quitar, nadie la puede destruir. Él es una vida indestructible, nadie la puede alterar. Es un aspecto de Cristo que de verdad Él nos está abriendo la cortina poco a poco en cuanto a Él como la vida, como el creador de todas las cosas. Vamos a ver entonces ahora en el libro del Génesis, por favor, capítulo 1, verso 1. Gloria a Dios, hermanos. Él es nuestra vida. Cristo es nuestra vida. Y esa vida se manifiesta, hermanos. Esa vida es preciosa. Esa vida es vida eterna. Miren lo que dice el 1:1 del Génesis. En el principio. ¿Quién es ese principio de la creación de Dios? Apocalipsis 3:14. Creó Dios todos los cielos ¿y qué? Y la tierra. En ese verbo de vida. Ahora el verso 3 es clave, mis hermanos. Es clave. Porque aquí vamos a ver manifestado al verbo de vida, ¿ok? Así como en los evangelios vemos a ese verbo hecho carne manifestándose, accionando, ¿me doy a entender? Liberando, transformando. El Génesis 1:3 es el verbo de Dios manifestado, hermanos, en el principio. Y con esto vamos a finalizar. Yo nada más quisiera dejar con ustedes lo que dice aquí. Y dijo Dios. Ese sea, hermanos. Circúlenlo. Porque no dice hágase. Observen, ¿verdad que no dice hágase? Dice que sea. Tenga vida. Exista. Ese sea es un verbo. ¿Qué es un verbo, hermanos? El verbo no es una acción. Ese sea es clave, porque ese es su verbo de vida, esa es su palabra. Sea. Y a partir de ahí, hermanos, sea la luz y fue. De tal manera que este va a ser el orden y que Dios decidió, en el cual Dios decidió manifestarse como creador de todas las cosas. Ese sea es el verbo de vida, hermanos, porque a partir de ahí todo comienza a tener una existencia, una vida. ¿Me doy a entender, amados hermanos? Es el verbo en acción, sea y fue. No dice sea la luz y fue la luz, no dice sea la luz y fue la noche. Pero quédense con eso nada más, hermanos. Ese sea. ¿Sí? Y la próxima semana terminamos este tema. Medítenlo y si alguien tiene alguna pregunta o